El 11 presenta Pop 11.0. Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con la realidad mexicana. Hola a todas y todos y bienvenidos de regreso a Pop 11.0, un programa original de Canal 11 Digital. Este es un espacio en donde hablamos de nuestra verdadera pasión, la cultura pop, y cómo los acontecimientos recientes e históricos del mundo de la farándula se relacionan con nuestra realidad y contexto mexicano. Yo soy Alessandra Santamaría y nuevamente tengo el placer de estar acompañada de mi amiga y de mi compañera de 11 Digital, Varely Favela. Hola Ale, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí de nuevo, supliendo a Rodri, que espero regrese pronto, pero yo muy feliz de estar aquí. Sí, Rodri otra vez lamentablemente está muy ocupado, es un señorito muy importante aquí en el Canal 11, pero Val, como siempre, muy dispuesta a acompañarme y acompañarlos a todos ustedes, a la audiencia en estos temas de Pop 11.0. Bueno, hoy vamos a hablar de una serie que personalmente me encanta, sé que Rodrigo también es fan y es una serie que a medio planeta le apasiona, La Casa de Papel, y el cómo series de este tipo ayudan a glamorizar, romantizar y normalizar, pero no en el buen sentido, el crimen y la violencia en nuestro mundo. Y recuerden que esta serie nos gusta, pero no por eso se salva de que la desmenucemos como quesito Oaxaca, a su quesadillita, y ver de qué manera esto nos influye como sociedad. Y pues bueno, Ale, ya sabes qué hacer. La famosa introducción. Veamos. Para la gente que no ha visto o no ha escuchado nada sobre La Casa de Papel, esta es una serie española que fue adquirida por Netflix después de su primera temporada, ya cuenta con 4 y la quinta y la última se acerca muy, muy pronto. Esta es una serie que trata sobre un grupo de atracadores donde todos y todas están especializados en alguna actividad diferente, como falsificación de billetes, uso de armas, programación, hackeo, etcétera. O sea, nombra una actividad y ellos la hacen. Y nuestra historia comienza cuando un genio antisocial que apodan en la serie El Profesor reúne a todos los miembros que posteriormente conoceremos y querremos mucho porque los veremos más allá de su lado criminal para atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, imprimir un montón de dinero y luego escapar. Obviamente pasan muchas cosas en el proceso, pero pues si quieren verla no les vamos a contar de qué trata. El punto es que esta es una serie en la que muestra a los protagonistas que son al mismo tiempo los villanos, podría llamarles antihéroes, y son personajes con un lado muy oscuro que hacen cosas moral o éticamente incorrectas, pero que queremos que ellos ganen la batalla, cueste lo que cueste. Exacto, sin importar el precio. Entonces vemos estos personajes que les recuerdo son moralmente grises, haciendo cosas atroces que la mayoría de nosotros no justificaría bajo ninguna circunstancia. Matar, disparar, secuestrar, amenazar, robar, mentir, manipular, incluso violar en algún punto. Les vemos lanzar una bazuca a la policía, mantener a rehenes, es decir, tomar a personas inocentes secuestradas, pegar una bomba al cuerpo de un personaje que de hecho todo el mundo odia, pero a pesar de que es una víctima en este contexto, de todas formas estás de su lado. Debo confesar que al ver este programa, que lo vi hace muy, muy poco tiempo, una parte de mí jura que podría y hasta sería divertido ser criminal, ejercer este tipo de poder, de dominio, de miedo, de autoridad en otras personas, pero ya con la mente en frío, cuando no estoy tan emocionalmente apegada a esta historia, sé que es absurdo, ¿no? Que es vergonzoso y que además, bueno, yo sería la peor criminal del mundo. También es importante mencionar que La Casa de Papel y otros programas en donde los protagonistas son personas moralmente corruptas como Breaking Bad, exacto. que en lo personal esa serie me gusta muchísimo. También está Narcos, La Reina del Sur, El Señor de los Cielos. Son series muy populares que también normalizan la violencia, el crimen, el narcotráfico y que también tienen efectos reales en nuestra percepción de estos fenómenos. Y pues vamos a ver por qué. Lo que pasa es que existe la teoría de que la ficción, independientemente del formato en el que venga, ya sea cine, televisión, como en este caso, o impresa si es literatura o cómics, tiene el poder de alterar la forma en la que pensamos y cómo interpretamos nuestro entorno. Recientes estudios demostraron que
tiene un gran nivel de influencia y aseguraron que la ficción puede llegar a ser más efectiva a la hora de implantar y erradicar ideas que los hechos duros, como por ejemplo los noticieros, los reportajes, porque la no ficción está diseñada para persuadir por medio de argumentos y evidencia. Estos estudios también demostraron que cuando consumimos ficción, dejamos caer nuestra guardia intelectual, mientras que cuando no consumimos ficción, estamos más críticos y escépticos a lo que consumimos. Décadas de investigación han demostrado que el consumir televisión puede tener efectos profundos en nuestras actitudes sociales al reforzar ciertas ideas y tradiciones o ayudar a redefinirlas. Esto fue lo que hicieron series como ya mencionamos, Narcos, La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, Sin Tetas No hay Paraíso, o lo que buscaba hacer la serie fallida del Chapo Ujú. Guzmán. Durante los primeros 15 años de este siglo, es decir, de los 2000, la televisión y las plataformas de streaming latinoamericanas se llenaron de series sobre los narcotraficantes. Estos retratos históricos de los reyes de la delincuencia mexicana comenzaron como películas a las que no les fue tan bien, pero evolucionaron para convertirse en series muy populares. Lo interesante es que son parte de una cultura que es mucho más amplia, que incluye desde baladas rancheras, por ejemplo, recuerdo la canción del Niño Sicario cuando yo misma estaba en la prepa, y llegan hasta la música pop y tendencias de moda. Mientras tanto, entre 2007 y 2014, más de 80,000 mexicanos perdieron la vida en delitos relacionados con el narcotráfico, según un censo gubernamental. Y a pesar de que estas cifras muy duras que continuamos viendo en México y América Latina, a pesar de que existe gente como tú, Ale, que puedes contarnos experiencias propias al venir del norte del país, a estas producciones les ha ido muy, muy bien. Lo que pasa, Val, es que muestran un realismo descarnado mientras procuran conservar el glamour y el entretenimiento y el romance y la belleza de las telenovelas latinoamericanas. Algunos políticos critican este contenido por embellecer e incluso alimentar un comercio que está bañado en sangre. Por su parte, los escritores y productores, cantantes, responden que sus obras solo son un reflejo de una realidad que vivimos, pero la línea entre la vida y el arte es muy delgada y un porcentaje alto de estas audiencias es joven, es maleable e influenciable. Sin otras producciones, sin la educación y la orientación correctas, estas series podrían guiarlos en la dirección errónea, bajo la falsa promesa de gloria y dinero fácil. Y no tienes que ir tan lejos. Podemos ver a muchísimos niños mexicanos que dicen que quieren ser youtubers, tiktokers, influencers, porque al estar expuestos a este tipo de contenido donde ven que se divierten, pues que tienen mucho dinero, que tienen fama, ya se les hace una opción muy viable y Ujú. atractiva. Entonces, que no nos sorprenda que las series sobre violencia pues tengan el mismo efecto en la infancia y juventud mexicana, que sigue estando sumamente desprotegida. Es muy importante pensar en esto, Val, en qué efectos tienen estos programas en nuestro país en específico. Aunque solo inspire a un puñado de personas a seguir su ejemplo, ¿realmente valen la pena estos ratings? Yo me atrevería a decir que no, sobre todo al escuchar testimonios como el de la periodista mexicana en temas de narcoviolencia, Marcela Turati, que además es fundadora de Periodistas de a Pie, y quien le dijo al periódico ABC ella le pregunta a los niños de la misma Ciudad de México, o sea, un lugar donde la cultura del crimen organizado y el narco no es tan grande como en otras regiones, que quieren ser de grandes, y los niños responden que quieren ser narcos, porque esto es lo que ven en su entorno. Y es que la televisión no solo refleja o transmite nuestra realidad, también, como dijiste antes, puede alterarla. Ujú. Y vivimos en un país donde lamentablemente la violencia es parte de la vida cotidiana. Entonces, surge la pregunta, ¿necesitamos realmente verla en los espacios que se supone son de ocio y de entretenimiento? ¿No podríamos tener en su lugar personajes que tengan todo lo que nos gusta de estos antihéroes, su valentía, su chispa, su imponente personalidad, su amor por la acción, la aventura, pero que luchen por cosas que valgan la pena? Ahí es donde series como La Casa de Papel difieren un poco de las otras series que mencionamos que se centran en una sociedad y una cultura latinoamericana, porque finalmente
La Casa de Papel es una serie sobre personas que, bueno, son disque pobres, pero son europeas, viven en un país con una realidad muy distinta, con una economía más estable. Entonces, no son solamente criminales en este contexto, sino supuestos Robin Hoods, ¿no? Del siglo XXI, que le roban no a las personas, sino a un establecimiento, a un poder más grande y le regresan al pueblo y demás, pero cometen muchas atrocidades en el camino, como dijimos al principio. Entonces, sigue habiendo una romantización de escenas que por nuestra naturaleza humana deberían de parecernos atroces, pero que al verlas en medio de estas producciones con música, con esta gran actuación, con estos romances, como que las dejamos de ver por lo que son y empezamos a glorificarlas, ¿no? Como yo decía al principio, creo que yo podría ser criminal, yo quisiera estar en una banda de atracadores. Entonces yo te quiero preguntar, Val, las casas productoras, los guionistas, los actores, deberían contar estas tramas de atracadores, de violadores, de narcos, solo porque artísticamente hablando sean buenas historias. Quiero saber qué piensas, pero primero yo diría que sí hay que contarlas, porque no se trata de censurar, pero hay que tener cuidado en el cómo pintamos este tipo de personajes y actividades, porque no hay duda de que se corre el riesgo de glorificar situaciones que las veas por donde las veas, pues están mal. ¿Tú qué piensas? ¿Vale la pena que se cuenten estas historias? Pues yo creo que sí, pero justo teniendo en cuenta qué es lo que hacen para traer un bien. Como tú dijiste, que se romantiza mucho la violencia, los asesinatos, no sé, es todas estas cosas. Creo que te muestra, o sea, romantizarlo te muestra un lado humano de quien está del Sí, otro lado, pero exacto, eso también es importante, ¿no? Que no sabemos bajo qué circunstancias llegaron a estas actividades, sobre todo en países como México, donde, bueno, sabemos, por ejemplo, que en el pueblo del Chapo Guzmán, perdón, no existían muchas opciones de educación y de empleo, ¿no? Entonces, que a veces estas son las únicas opciones y es importante sociológicamente entender el origen de estos personajes. exacto, y que, además el pueblo está muy metido con el narco, o sea, muchas veces hasta ellos mismos los defienden, cuando llega la policía, ellos mismos son quienes saltan por Ujú. ellos, por así decirlo, Sí, sí. pero tengo un ejemplo muy bueno de lo que creo que es una serie de antihéroes. A ver, cuenta. Se llama The Boys, está en Amazon y es una serie sobre superhéroes, pero te muestra su vida personal. O sea, cómo este héroe que se encarga de salvarle la vida a muchísimas personas todos los días, cómo tenemos esta imagen de, por ejemplo, Capitán América, que es una persona súper correcta moralmente, que siempre elige el bien sobre el mal. Bueno, pues en The Voice vemos que los personajes también tienen momentos malos, que Sí, también pueden llegar a consumir un poco de bebidas alcohólicas, ok. supongamos. Que los hace más humanos, ¿no? Más reales. Exacto, que son personas que por algunas circunstancias llegaron a pues salvar a otras personas, o sea, estuvieron en una posición como de superioridad, por así decirlo, pero no lo vemos como esta violencia con armas y que afecta a otras personas, sino Que es se un nos poco más olvida, ¿no? moral. Vemos estas escenas en la serie de La Casa de Papel, por ejemplo, donde existen escenas llenas de balazos, de bombas, de fuego, de caos absoluto, y estás tan sumergida como audiencia en la historia que te olvidas de cómo debe de sentirse en la vida real pasar por un momento así. Y yo creo que ahí está el punto peligroso, ¿no? Esta serie que tú mencionas es sobre superhéroes. Finalmente, sí, ¿verdad? Superhéroes Sí. que finalmente no existen en la vida real, pero los atracadores, los narcotraficantes, los policías corruptos y demás, que también un género muy popular en televisión, las series policíacas, sí existen. Entonces, el ver estos comportamientos corruptos, antiéticos, violentos y pensar, de todas formas, quiero que estos personajes ganen, quiero que les vaya bien, creo que puede ser muy, muy peligroso y que puede alterar de manera real la manera en la que interactuamos con estos, bueno, es que ya no son personajes, con estas personas en la vida real, ¿no? ¿Qué pasa con
porque he visto algunos casos en internet, muchachitas de ciertas zonas urbanas desprotegidas o de ciertas comunidades rurales desprotegidas que conocen narcotraficantes o criminales de bajo rango y que piensan que van a tener esta historia de amor de película porque la vieron normalizada en una serie y luego terminan viviendo una realidad muy dura. Sí, también hace poco leí una noticia sobre un chico que estudiaba química farmacobióloga o algo así, algo relacionado. Y pues No me digas que ya quería ser Walter White de Breaking Bad. algo así, porque un grupo de narcotraficantes lo buscó para que trabajara para ellos, Claro. como lo vemos en la serie de Breaking Bad, y pues él se negó porque pues, no le gustaba ese ambiente, se negó y pues perdió la vida Ay, no. porque no quiso colaborar con ellos. Y pues esto es algo que pasa en Breaking Bad, o sea, es la premisa. Exacto. Y se nos olvida, ¿no? Al ver esas historias, piensas, son historias, ¿no? No es cierto. Pero la mayoría está inspirada de una u otra forma en cosas que suceden en la vida real y especialmente en países como México, donde estamos rodeados de tanta violencia, de tanto crimen, de tantas pérdidas humanas y debido a cosas que podrían ser prevenibles. Realmente lo necesitamos ver en la televisión, en las series, cuando ya lo vemos todo el tiempo en las noticias. Creo que eso es en lo que hay que reflexionar. ¿Debería ser un espacio que se cuide más o deberíamos darle rienda suelta, libertad creativa absoluta a estas producciones solamente porque son, entre comillas, ficción? Creo que eso es el problema, ¿no, Ale? Que a veces se nos olvida que solo es ficción, que es una historia para entretener y quieren llevarlo más allá de la pantalla. Creo que ese es el verdadero problema. Sí, sobre todo, por ejemplo, casos como el del Chapo Guzmán cuando conoció a la actriz de La Reina del Sur, ¿cuál es? Kate del Castillo, Ujú. exacto. El hecho de que ella haya tenido este papel fue lo que le dio acceso en primer lugar a entrevistarlo, a conocerlo en persona. Exacto. Incluso se dice que él estaba enamorado de ella, no ella, porque la ajá. conociera, ¿no? Sino porque había visto este personaje que vivía en su mismo mundo de crimen y de guerra y ya pensaba que, no sé, eran almas gemelas Sí, o que que compartían algo. comprendía lo que él Exacto, estaba que pasando por comprendía. lo que vivía. ¿Y en cuántos problemas no ha tenido ella, por ejemplo, desde que tuvo esta conexión con un narcotraficante de verdad, como consecuencia directa o indirecta de una serie de televisión que hizo, ¿no? O sea, te cambia la vida, incluso tuvo un montón de problemas con el gobierno y demás. Todo por culpa, pues, de algo al final que De un piensas. papel de una Exacto, serie. de un papel. Bueno, amiga, estuvo muy bueno el tema. Muchas gracias por acompañarme de nuevo. Gracias por hacernos el favor aquí en Pop 11.0 y ya sabemos que podemos contar contigo en otra situación de emergencia. Yo encantada. Cada vez que me inviten aquí voy a estar con muchísimo gusto. Y pues yo quiero recordarles que sigan a Pop 11.0 en las redes sociales de Canal 11 como @canal11tv para saber el horario de estreno de cada episodio y también para que chequen el resto de los podcasts que tenemos en 11 Digital, que se vienen muchos estrenos muy buenos. Exacto, no solo podcast, sino otras producciones digitales que pueden ver en nuestro VOD y en nuestro canal de YouTube también. Y finalmente, pues les queremos dejar con esa reflexión de cómo deberían cuidar estas producciones, la representación que hacen de crimen, de violencia, de maltrato y de otras actividades que pues son muy delicadas, ¿no? Aunque sean muy reales. Muchas gracias por escucharnos, por divagar con nosotras. Val, gracias por acompañarme y gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos el próximo viernes en Pop 11.0. Síguenos en nuestras redes sociales como @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Pop 11.0, moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García. Coordinación de producción, Daniel Acuapio, Carla Portilla y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Alessandra Santamaría.